¿Y si te dijera que esos sueños que has tenido últimamente no son simples sueños? ¿Y si te dijera que esa imagen que viste, esa voz que oíste mientras dormías, esa sensación que despertó contigo, eran en realidad el susurro del Espíritu Santo tratando de alcanzarte en tu noche más oscura? ¿Y si te dijera que Dios está hablándote y tú no lo has sabido escuchar? Que hay mensajes del cielo escondidos en tus sueños, respuestas que estás buscando de rodillas y que ya te han sido entregadas mientras dormías, pero que muy pocos saben cómo interpretarlas. Muy pocos conocen el lenguaje celestial de los sueños. Hoy voy a revelarte una verdad espiritual que ha estado oculta para muchos. Dios no solo te habla con la Biblia, ni solo a través de un predicador o una canción. Dios también te habla cuando tus ojos están cerrados, pero tu alma está despierta. Tal vez creías que tu sueño era solo confusión, ansiedad o cosas del día, pero ¿y si fuera una advertencia de Dios? ¿Y si fuera una promesa, una revelación sobre lo que está por venir? Este video contiene un secreto oculto que muy pocos conocen: el poder profético y revelador de los sueños en manos de Dios. Un secreto que puede cambiar para siempre tu forma de dormir, pero también tu forma de vivir. Piensa en esto por un momento. ¿No es curioso que cuando el cuerpo descansa, el alma siga activa? Que mientras tú duermes, lo eterno sigue obrando. ¿Y si tus sueños fueran la forma más íntima en la que Dios puede hablarte, sin el ruido del mundo ni la distracción del día? En este video vamos a hacer algo poderoso. Vamos a estudiar juntos cómo Dios usó sueños para hablarle a hombres y mujeres clave en la Biblia. Pero más que eso, vamos a descubrir cómo esos mismos principios siguen vivos para ti, hoy. Mientras duermes, mientras sueñas, mientras buscas respuestas. En los próximos minutos vas a descubrir por qué los sueños tienen valor espiritual. Cómo discernir si un sueño viene de Dios, del enemigo o de tu propia alma. Ejemplos bíblicos de sueños que cambiaron el destino de naciones. Las señales que indican que Dios está tratando de decirte algo. Y al final, una clave oculta, en la penúltima enseñanza, que puede desbloquear un entendimiento sobrenatural de lo que Dios te ha estado mostrando mientras duermes. Este video no es una coincidencia. Estás aquí porque Dios quiere que aprendas a escuchar su voz incluso cuando estás dormido. Porque Él no duerme, Él vela por ti. Y sí, Él habla en sueños, pero no todos saben cómo escucharlo. Ahora, si estás listo para este viaje espiritual, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estarás activando tu fe y declarando que estás listo para escuchar la voz de Dios, incluso mientras duermes. No es un simple comentario, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Dale me gusta a este video si crees que la palabra de Dios debe llegar a más personas que están soñando, pero no entienden qué está pasando. Con un simple clic estás ayudando a llevar luz a alguien que está confundido, buscando, orando, soñando, y por eso te felicito. Gracias por ser parte de esta misión divina. Suscribirte a este canal no es solo un acto digital, es un acto de fe. Es decirle a Dios, quiero más de ti, háblame, enséñame, guíame. Porque este canal no es solo contenido, es iglesia, para muchos. Es consuelo para los que no tienen un templo cerca, es alimento para almas sedientas. Así que si estás aquí, participa activamente. Comenta, comparte, suscríbete, no te escondas, porque tu participación está haciendo que otros escuchen a Dios, tal como tú lo harás hoy. Recuerda esto, la penúltima enseñanza de hoy contiene una llave espiritual, una revelación que podría desbloquear el sentido de muchos de tus sueños recientes.
No te la puedes perder. Quédate hasta el final. Ahora sí, prepara tu corazón, porque vamos a comenzar el estudio. José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Desde joven, José descubrió que Dios tenía una forma muy particular de hablarle, por medio de los sueños. No era un sacerdote, no era un profeta aún, no tenía un ministerio ni un púlpito. Era solo un muchacho con un corazón limpio y una sensibilidad espiritual aguda mientras dormía. ¿Te suena familiar? Quizá tú también, como José, has tenido sueños que no puedes explicar. Imágenes que se graban en tu mente como fuego. Sensaciones que al despertar no puedes olvidar. Lo que para otros es solo una historia, para ti puede ser un espejo, porque José representa a todas las almas que Dios escoge en secreto, que parecen invisibles, pero que reciben mensajes de lo alto cuando nadie. Era una revelación del propósito de Dios para su vida, envuelto en símbolos, figuras, metáforas, manojos de trigo, inclinaciones, autoridad. Pero su error no fue soñar, sino compartir antes de tiempo lo que aún no entendía. Y eso también es una enseñanza para ti. Cuando Dios te hable en sueños, primero guárdalo, medítalo, escríbelo, pide discernimiento antes de contarlo, porque no todos entenderán lo que Dios te está revelando. Los hermanos de José no entendieron su lenguaje espiritual, se burlaron, lo envidiaron y comenzaron un proceso de rechazo que lo llevaría al pozo, a la esclavitud, a la prisión. Pero escucha esto con atención. Aunque su camino fue duro, el sueño se cumplió. Porque cuando un sueño viene de Dios, no importa cuánto tiempo pase ni cuántos te quieran detener, ese sueño será más fuerte que cualquier obstáculo. Ahora piensa en tus propios sueños. ¿Has tenido visiones nocturnas que te marcaron? Sueños que sientes que no vinieron de ti, que son demasiado profundos, demasiado nítidos, demasiado insistentes. Podrías estar experimentando el mismo lenguaje que Dios usó con José. Y aquí hay algo más profundo aún. José no solo recibió sueños, aprendió con el tiempo a interpretar sueños. Es decir, no solo fue receptor de mensajes, sino también decodificador del lenguaje de Dios. Eso es crecimiento espiritual. Tal vez tú también has sido llamado no solo a recibir, sino a comprender lo que otros no pueden. Dios está levantando en este tiempo a intérpretes de sueños, como José, que puedan distinguir entre la imaginación humana y la voz profética de lo alto. Pero atención, la interpretación no viene del hombre. Cuando más adelante José fue llevado ante Faraón para interpretar sus sueños, respondió con humildad: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta». Y es que entender lo que soñamos no depende de sabiduría humana, sino de comunión con Dios. Por eso, si sueñas mucho y quieres saber qué significan esos sueños, tu respuesta no está en un libro de símbolos o en alguien que te lea la mente. Está en tu relación personal con el Espíritu Santo. José sufrió por soñar, pero también fue exaltado por su fidelidad a esos sueños, porque Dios no solo da una visión, también la cumple. Si tú estás soñando cosas que no entiendes y parece que los demás te rechazan por compartirlas, no estás solo. El proceso de José fue largo, pero su propósito fue eterno. Los sueños de Dios no son para entretenerte, son para formarte. Te muestran tu destino, pero también te obligan a depender de Él en cada paso. Y eso es exactamente lo que ocurrió con José. Cada peldaño de dolor, cada caída, cada injusticia,
fue una parte esencial del cumplimiento de lo que había soñado. A veces, lo que sueñas se ve tan grande que no sabes por dónde empezar. Pero no te preocupes, Dios sí lo sabe. Solo necesitas confiar, esperar, orar y dejar que el tiempo y el Espíritu de Dios te muestren qué parte del sueño corresponde a cada temporada de tu vida. José soñó, fue despreciado, fue vendido, fue olvidado, pero terminó gobernando Egipto. Tal vez tú hoy estás en el pozo, en la etapa donde nadie cree en ti ni en lo que has soñado, pero lo que viene es más grande, porque si Dios sembró ese sueño, Él lo hará florecer. Y ahora que hemos conocido el poder profético del sueño de José, en el próximo bloque veremos cómo otro hombre en la Biblia recibió un mensaje urgente del cielo. Pero esta vez no fue un sueño para él, sino para proteger a otro. Y es ahí donde entenderás que cuando Dios te habla en sueños, no solo está hablando de ti, sino a través de ti para cuidar a los que amas. José, el esposo de María, era un hombre justo, sencillo, de pocos diálogos en la Escritura, pero con un oído sensible para el cielo. Y aunque no se le atribuyen discursos, milagros ni escritos, Dios le confió algo sumamente especial: el cuidado del Hijo de Dios en Vilnosan, la tierra. Pero hay algo aún más impresionante en su historia. José no recibió instrucciones en voz audible, ni por medio de profetas o ángeles manifestados a plena luz del día. José fue dirigido por Dios a través de sueños. Sueños claros, directos, decisivos. En Mateo 1, José descubre que María está embarazada. Como buen hombre, intenta dejarla en secreto para no humillarla públicamente. Pero entonces, en medio de su confusión, Dios lo visita mientras duerme. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Piensa en esto. ¿Cuántas veces tú también has estado al borde de tomar una decisión por lógica, por presión, por dolor, y Dios te ha detenido? ¿Cuántas veces te ha hablado en un sueño para darte paz, para corregir tu camino, para evitar que destruyas algo que Él mismo está levantando? José iba a dejar a María, pero un sueño lo cambió todo. Y ese sueño no solo lo ayudó a entender el plan divino, sino que lo posicionó como padre adoptivo del Salvador. Lo que para muchos sería un simple descanso nocturno, para él fue una descarga celestial de instrucciones y consuelo. Y no fue una vez. En Mateo 2, Dios vuelve a hablarle en sueños, esta vez con urgencia. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José no dudó, no esperó una confirmación, no pidió señales. Se levantó de madrugada, tomó al niño, tomó a María y huyó. Obedeció sin ver, solo con lo que había oído en el sueño. ¿Y tú? ¿Has recibido advertencias en tus sueños que no entendiste? ¿Has sentido urgencias que parecían absurdas, pero luego descubriste que era Dios protegiéndote? Dios puede usar un sueño para salvar tu vida, para evitarte un accidente, para impedir una alianza equivocada, para sacarte de un lugar peligroso. José entendió algo que muchos hoy todavía ignoran. Un sueño divino no se analiza, se obedece. Porque en cada sueño celestial hay una parte del cielo hablándote con amor, pero también con propósito. Dios no habla en sueños por casualidad. Él es intencional. Él habla cuando estás más receptivo, cuando tu mente ya no está distraída. Y lo hace, muchas veces, para preservar lo que es más valioso en tu vida. A veces no soñamos con lo que queremos, sino con lo que Dios quiere proteger. Tal vez, como José, soñaste con algo que no parecía tener sentido, pero que más adelante te reveló una amenaza. Y aunque otros no comprendan por qué estás actuando de cierta manera, tú sabes lo que viste. Tú sabes lo que sentiste. Y esa convicción viene del cielo. En este tiempo, Dios sigue hablando en sueños para advertir, corregir, fortalecer.
Pero necesitamos una fe como la de José, sencilla, práctica, sin argumentos. Una fe que se levanta del lecho en la madrugada y actúa, porque sabe que el cielo ya ha hablado. Y hay algo más. Cuando Dios le habló a José, no solo le estaba hablando a él, le estaba confiando la protección de su propósito eterno. Así también hoy, cuando Dios te da un sueño, puede ser que no se trate solo de ti, sino de lo que Él está formando en tu casa, en tus hijos, en tu llamado. A veces, un sueño tuyo es la salvación de alguien más. Ahora respira hondo y piensa, ¿qué sueños has tenido últimamente? ¿Y si no eran para ti, sino para alguien a quien amas? ¿Y si ese sueño era Dios confiándote la responsabilidad de proteger, de orar, de advertir? Este segundo tópico nos deja claro que los sueños no son solo visiones para el futuro, sino herramientas activas de dirección divina. Dios le habló a José para cambiar su decisión, y luego le habló para preservar a Jesús. Así también te puede hablar a ti, para que salves lo que Él te ha dado. En el próximo bloque exploraremos a un hombre que soñó sin siquiera conocer a Dios, pero que aún así fue alcanzado por el cielo. Porque cuando Dios decide hablar, ni siquiera la distancia espiritual es obstáculo. Prepárate para descubrir cómo hasta los inconversos han sido tocados por Dios en sueños. ¿Y qué significa eso para ti hoy? Era el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, poderoso, temido, admirado por todos los reinos. Pero una noche, mientras el imperio dormía, su espíritu no halló descanso. Algo lo turbó. Una imagen terrible, un mensaje enigmático, una visión nocturna tan poderosa que al despertar no pudo recordar lo que había soñado, pero sí la angustia que le dejó. Nabucodonosor representa a todos los hombres y mujeres que, aunque no conocen a Dios, no pueden escapar de su voz. Porque cuando el cielo quiere hablar, no hay fortaleza humana que lo impida. No importa tu posición, tus riquezas o tu control. Cuando Dios quiere sembrar una inquietud, lo hará incluso mientras duermes. Y es que el alma del hombre, sin comunión con Dios, se torna inquieta, vacía, perseguida por visiones que no entiende y por mensajes que no sabe interpretar. El rey mandó a llamar a todos los sabios, astrólogos, adivinos y hechiceros del imperio. Les exigió una doble tarea, que le dijeran qué soñó y qué significaba, porque el sueño lo había olvidado, pero no la sensación. Y sabía que si realmente era un mensaje divino, no se trataba de una simple imagen, sino de un destino. ¿Y acaso no te ha pasado algo similar? ¿No has tenido sueños que parecen desvanecerse al despertar, pero te dejan una carga inexplicable durante todo el día? ¿No has sentido en alguna ocasión que algo que soñaste, aunque confuso o borroso, tenía una raíz espiritual? El corazón de Nabucodonosor estaba vacío de Dios, pero no fuera del alcance de su voz. Y esa es una lección profunda. Dios habla incluso a los que no lo buscan, para que empiecen a buscarlo. Los sabios de Babilonia no pudieron ayudarlo. Lo que el rey pedía era imposible para ellos, y entonces aparece Daniel, un joven hebreo, un exiliado, no un mago, ni un brujo, ni un adivino, sino un siervo de Dios que tenía comunión íntima con el cielo. Daniel no solo pudo interpretar el sueño, también lo reveló, palabra por palabra, imagen por imagen, como si él mismo lo hubiera soñado. ¿Cómo lo logró? No fue por intelecto, no fue por sabiduría humana, fue por oración y revelación divina. ¿Puedes imaginar la escena? El rey, sentado en su trono, rodeado de hombres sabios, filósofos y ocultistas, y ninguno podía tocar el misterio. Pero un joven de oración, de intimidad con Dios, sí pudo.
Porque los misterios del cielo no se descifran con lógica, sino con comunión. Y aquí hay una perla para ti. Quizás tú has tenido sueños que nadie ha entendido. Quizás has intentado contarlos a personas sin fe, o has buscado interpretación en lugares equivocados. Pero hoy Dios te recuerda que los sueños que vienen de Él solo pueden ser revelados por Él. Daniel reveló al rey la imagen, una estatua enorme con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. Una piedra cortada no con manos humanas golpeaba los pies de la estatua y la desmoronaba. Era un mensaje profético sobre los imperios de la tierra y el reino eterno de Dios. ¿Te das cuenta? Dios le dio a un rey pagano una visión de los siglos por venir. Le habló de lo que vendría 1000 años después. ¿Y por qué? Porque Dios no solo habla a los santos, también siembra su palabra en quienes no lo conocen, para que su propósito se cumpla. Esto significa que si alguna vez has recibido un sueño confuso, si has sentido que algo espiritual quiso hablarte en medio de la noche, aunque no tuvieras claridad, puede ser que Dios esté llamando tu atención como lo hizo con Nabucodonosor. Puede que esté despertando tu alma del letargo. Puede que te esté diciendo, lo que no entiendes, búscalo en mí. El rey terminó postrándose ante Daniel. No porque Daniel fuera un hombre especial, sino porque reconoció que su Dios era un Dios de revelaciones. Y eso mismo puede pasar contigo. Si decides buscar a Dios en oración, Él no solo te dará paz, sino interpretación. No solo te dará sueños, sino entendimiento. Y si no eres tú quien sueña, puede que seas como Daniel, el que interpreta, el que consuela, el que guía a los que están angustiados por lo que han visto en la noche. ¿Tú qué eres? ¿El rey confundido o el Daniel que interpreta? ¿El alma turbada o el corazón que escucha a Dios? Lo cierto es que en ambos casos Dios habla. Y si lo hizo con un rey pagano, puede hacerlo contigo. Lo importante es estar dispuesto a escuchar y obedecer. Y ahora que has visto cómo Dios puede hablar incluso a los que están lejos, prepárate. Porque en el siguiente tópico veremos cómo un hombre de fe fue conducido por visiones nocturnas no solo para sí mismo, sino para establecer el destino de una nación. Vamos a entrar en el sueño de un profeta que no durmió tranquilo, hasta que obedeció. En los tiempos antiguos, cuando los profetas escaseaban y la palabra de Dios era poco común, había un niño, un joven servidor en el templo, llamado Samuel. Su madre, Ana, lo había entregado al Señor desde el vientre, y aunque creció en un entorno espiritual, aún no conocía la voz de Dios. Y es ahí donde la historia se vuelve profundamente reveladora para ti. Porque Samuel no era un pecador perdido, no era un rey pagano, era un niño consagrado, criado en el templo, pero aún así no sabía identificar cuando Dios le hablaba. ¿Y si tú también has estado en la casa de Dios, pero no has sabido escuchar su voz en tus noches de inquietud? ¿Y si tus sueños han sido llamados que no supiste discernir? ¿Y si el cielo lleva tiempo hablándote, pero tu corazón no ha aprendido a reconocer su tono? En una noche cualquiera, mientras el sacerdote Elí dormía y la lámpara del templo aún no se había apagado, Samuel escuchó una voz que lo llamó. ¡Samuel! Se levantó de inmediato y corrió hacia Elí. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Elí, sorprendido, le respondió que no lo había llamado. Volvió a su cama, pero la voz volvió, y una vez más, y otra vez. Dios no lo llamó una vez, lo llamó 3 veces, y Samuel no lo entendió. Y aquí hay una joya espiritual para ti. Dios es paciente con los que no reconocen su voz. Él llama 1, 2, 3 veces, porque sabe que nuestros oídos espirituales están adormecidos. Y así como un padre repite el nombre de su hijo hasta que éste se despierte, Dios insiste contigo hasta que tu alma abra los ojos.
Elí, aunque era un sacerdote envejecido, tuvo la sabiduría de entender lo que estaba ocurriendo, y le dijo: «Si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase lo cambió todo. Esa noche, cuando Samuel volvió a su lecho, el cielo se inclinó. La voz lo llamó una vez más, y esta vez Samuel no corrió a buscar ayuda humana, sino que respondió con reverencia espiritual: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fue el primer encuentro personal de Samuel con la voz de Dios, y fue a través de un susurro en la noche. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida? Muchos creen que Dios habla solo a través de grandes señales, pero la Escritura nos enseña que muchas veces el cielo se manifiesta en lo más sutil, en un pensamiento, en un susurro, en un sueño leve, en un despertar repentino a las 13:00 a.m. Dios no necesita ruido para hablar, necesita tu disposición para escuchar. Samuel se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel, un hombre que ungió reyes, que fue juez, guía espiritual y voz de Dios para su generación. Pero todo empezó en una noche, con un llamado y con una respuesta: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y si tú adoptas esa misma actitud, si esta noche antes de dormir te arrodillas y le dices al Señor: «No quiero soñar, por soñar, quiero que me hables. Si tienes algo que decirme, háblame. Si quieres advertirme, dirígeme, consuélame, muéstrame». Si haces eso con un corazón sincero, ¿crees que Dios guardará silencio? No, Él hablará. Puede que no lo entiendas al instante. Puede que te despierte como a Samuel, confundido, pero si perseveras, aprenderás a conocer la voz del cielo. Este pasaje nos deja algo poderoso. No todos los que están en el templo conocen la voz de Dios, y no todos los que sueñan comprenden lo que sueñan, pero los que se disponen a escuchar terminan recibiendo una revelación que transforma no solo sus vidas, sino su generación. Samuel fue el fruto de una oración. Fue consagrado desde el vientre, y aún así tuvo que aprender a oír. Tú también puedes haber sido creyente toda la vida. Puedes amar a Dios, servirle, ir a la iglesia, orar, y aún así estar dormido espiritualmente. Pero hoy Dios está tocando tu puerta. Hoy, quizás por este video, por esta enseñanza, te está diciendo: «Samuel, Samuel», y tú debes decidir si seguirás confundido, buscando explicaciones humanas, o si con humildad responderás: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El sueño de Samuel no fue una imagen visual, fue una experiencia auditiva. Y eso nos recuerda que no todos los sueños son imágenes. Algunos son impresiones, algunos son frases, algunos son sensaciones inexplicables. Por eso el Espíritu Santo quiere enseñarte a discernir. Porque si sabes interpretar esos susurros, serás como Samuel, un instrumento de Dios para tu casa, para tu iglesia, para tu generación. ¿Estás dispuesto? Imagina que has estado caminando por un sendero que creías correcto. Has hecho planes, has orado, has trabajado para el reino, y sin embargo algo se detiene. Las puertas se cierran, las oportunidades se desvanecen, las oraciones parecen no avanzar. ¿Y si no es un ataque del enemigo? ¿Y si es Dios el que está interrumpiendo tu camino? Eso le ocurrió al apóstol Pablo. Pablo no era un creyente tibio. Era un siervo comprometido, apasionado, lleno del Espíritu Santo. Estaba viajando con Silas, predicando el Evangelio, levantando iglesias. Su intención era buena, su motivación era santa. Pero la palabra nos dice algo sorprendente. El Espíritu Santo les prohibió anunciar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dios cerró el camino. Detente un momento y reflexiona.
¿Y si eso que tanto has intentado hacer para Dios no ha funcionado porque Él mismo lo está cerrando? ¿Y si tus planes no están mal, pero no son su dirección para ti? Al menos no ahora. ¿Y si tus sueños, frustrados, son una redirección del cielo? Fue entonces, en medio de esa confusión, en medio de esas puertas cerradas, que Dios habló a través de un sueño. Pablo se acostó aquella noche sin saber qué rumbo tomar. Y en la oscuridad de la noche recibió una visión. Un varón macedonio se le apareció en sueños. No era un ángel, no era un fuego, no era una zarza ardiente. Era un hombre de otro lugar y le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Un solo sueño, una sola imagen, una sola frase, y eso bastó para que el apóstol Pablo entendiera la voluntad perfecta de Dios. Y aquí es donde tú entras. ¿Cuántas veces has tenido sueños extraños con personas que no conoces, lugares que jamás has visitado, rostros que no puedes identificar? ¿Y si no son solo inventos de tu subconsciente? ¿Y si, como Pablo, Dios te está mostrando el lugar donde quiere usarte, la persona que necesita una palabra tuya, la dirección que debes tomar? El sueño de Pablo no era emocional, era espiritual, y tuvo consecuencias trascendentales, porque Macedonia no era solo un lugar geográfico, era la puerta de entrada del Evangelio a Europa. Ese sueño marcó un cambio continental. Dios no solo estaba guiando a Pablo, estaba trazando la historia del cristianismo, y tú podrías estar ignorando un sueño que lleva esa misma carga. No lo subestimes. Al despertar, Pablo y su equipo no dudaron. Y tú también puedes llegar a ese nivel de discernimiento, no para vivir de sueños, sino para que cuando el cielo te hable, sepas que es Él. Pero hay una clave. Debes estar dispuesto a cambiar de rumbo, porque cuando Dios habla, es para actuar. Y muchos pierden la revelación porque quieren seguir con sus planes, sus agendas, sus deseos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltar lo que tenías planeado si el Señor en un sueño te muestra otro camino? Quizás esa persona con la que soñaste no es solo una memoria. Quizás ese lugar que viste repetidamente no es un capricho del subconsciente. Quizás ese sueño insistente que te deja inquieto y pensativo al despertar es una llamada divina que estás a punto de ignorar. El Espíritu Santo no solo impide, también dirige. Y cuando Él cierra puertas, es porque tiene una puerta mayor que se abrirá con una simple palabra, una visión, un sueño. Pero tienes que estar atento. Pablo no soñó con lo que quería, soñó con lo que el reino necesitaba. Y ese es el tipo de sueño que cambia tu vida para siempre. ¿Estás soñando con tus deseos o con la voluntad de Dios? Hay momentos en la vida en los que no entendemos por qué todo se detiene. Hay oraciones que parecen no tener respuesta. Pero cuando el cielo decide hablar en sueños, todo se alinea, las piezas encajan y la confusión se transforma en certeza. Pablo se dirigió a Macedonia y allí el Evangelio se expandió como nunca antes, y todo comenzó con un hombre en un sueño diciendo: ayúdanos. Quizás hay alguien ahora mismo esperando tu obediencia a ese sueño que no entiendes. Quizás tu Macedonia está llamando y tú aún estás insistiendo en ir a Asia. Abre tu corazón, rinde tus planes y permite que el Espíritu Santo hable en tu noche. Porque una sola visión puede reescribir tu destino eterno. Y veces el sueño más perturbador es también el más misericordioso, porque no todos los sueños de Dios traen consuelo. Algunos, como este, traen advertencia. Y esa advertencia es una oportunidad disfrazada de terror. Nabucodonosor era un rey poderoso. Su imperio, Babilonia, dominaba el mundo conocido. Sus palacios eran espléndidos, su ejército invencible. Su fama se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Era grande, demasiado grande, pero su corazón también lo era. Grande en orgullo, grande en vanagloria, grande en autosuficiencia. Y entonces Dios le habló en sueños. Un árbol, grande, frondoso, majestuoso. Daba sombra a las bestias del campo, alimentaba a todos, su copa tocaba el cielo. Pero entonces un mensajero del cielo descendía con una orden clara. Derriben el árbol, corten sus ramas, pero dejen el tocón, atado con hierro y bronce, y que su corazón de hombre sea cambiado por corazón de bestia, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Nabucodonosor despertó turbado. El sueño era claro y al mismo tiempo incomprensible. Un árbol, un mensajero, un juicio. Daniel fue llamado para interpretar el misterio, y con temor reverente le reveló: la verdad, tú eres el árbol, oh rey, y Dios ha decretado que serás derribado. Vivirás como una bestia, perderás la razón, comerás hierba como los animales, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Ese sueño era una última oportunidad, una puerta de arrepentimiento, una advertencia sagrada. Pero el orgullo de Nabucodonosor fue más fuerte que su temor. 12 meses pasaron, y en lugar de humillarse, el rey se enalteció. Se paseaba por su palacio diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y entonces la sentencia se cumplió. La locura cayó sobre él. Fue echado de entre los hombres. Vivió como un animal, hasta que al final levantó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. ¿Y tú? ¿Has recibido sueños que no entendiste? ¿Sueños que parecían amenazantes? ¿Sueños que te dejaron inquieto, como si algo grande estuviera por venir? No todos los sueños del cielo son para consolarte, algunos son para salvarte antes de la caída. Dios no quiere verte destruido. Por eso te habla mientras duermes, porque en el silencio de la noche, cuando tu orgullo descansa, Él puede advertirte con claridad. Ese sueño extraño que te despertó con miedo, esa imagen que no podías quitar de tu mente, ese árbol que caía, esa casa que se derrumbaba, esa figura que te observaba, tal vez no era un símbolo al azar, tal vez era Dios gritando en silencio: arrepiéntete antes de que sea tarde, cambia antes de caer, despierta, antes de que pierdas lo que te he dado. El mensaje de este tópico es claro. Dios prefiere hablarte en sueños, antes que quebrarte en la vida real. Pero si no escuchas el sueño, el quebrantamiento vendrá, y no por castigo, sino por misericordia, porque fue en medio de, no para asustarte, sino para detener una caída que tú no estás viendo venir. Tal vez tu corazón se está llenando de orgullo. Tal vez estás confiando más en tu fuerza que en su gracia. Tal vez has olvidado que todo lo que tienes lo recibiste del cielo. El sueño de Nabucodonosor fue duro, pero lo salvó de una condena eterna. Y hoy, si estás recibiendo señales similares, no las ignores. Dios te está dando una salida, te está gritando desde tus sueños: regresa a mí, antes de que el árbol caiga, antes de que la locura te abrace, antes de que lo pierdas todo, porque aunque el árbol fue cortado, el tocón permaneció, y con él la esperanza de restauración. Así es la gracia de Dios. Aunque te discipline, nunca te desecha, y aunque te advierta con severidad, siempre lo hace por amor. Tu sueño puede ser una alerta, pero también puede ser la puerta a tu transformación. ¿Estás dispuesto a escuchar? Hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y hay decisiones que tomamos creyendo que son normales, correctas, justificables, pero que esconden detrás una consecuencia fatal. ¿Y qué hace Dios cuando te ama, pero te estás dirigiendo directo hacia el abismo? Te habla, a veces con palabras, otras veces con dolor.
Pero hay momentos en los que te habla en sueños para detenerte antes de pecar. La historia de Abimelech es una que casi nadie predica, pero encierra un misterio profundo sobre la intervención divina en el subconsciente humano. Abraham había llegado a la tierra de Gerar. Temía que su vida peligrara por la belleza de Sara, su esposa, así que mintió. Dijo que era su hermana. Abimelech, rey de Gerar, al verla hermosa, la tomó para sí. Todo parecía legítimo, no había señales visibles de pecado, pues Abraham, con engaño, lo había permitido. Pero entonces Dios se apareció a Abimelech en un sueño nocturno, y las palabras de Dios no fueron suaves. He aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Puedes imaginarlo. El rey, dormido, tranquilo, convencido de que no estaba haciendo nada malo, y de pronto, una sentencia divina en su espíritu. Este sueño fue una interrupción sagrada, un acto de amor violento, un grito del cielo para salvar a un hombre de pecar sin saberlo, y Abimelech, asustado, respondió aún dentro del sueño: «Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él que era su hermana?» Dios le respondió: «Sí, yo sé que con integridad lo hiciste, por eso te detuve de pecar contra mí, por eso no te dejé tocarla». Aquí está el misterio. Dios, en su misericordia, puede restringir tu pecado, puede interrumpir tu camino hacia el mal, puede despertar tu conciencia cuando ni tú mismo sabes que estás equivocado, y muchas veces lo hace a través de los sueños. ¿Te ha pasado? ¿Has soñado con un lugar oscuro que visitaste recientemente? ¿Con una persona con la que estabas a punto de caer? ¿Con una decisión que parecía buena, pero que en el sueño te generó angustia, miedo, rechazo? Dios puede estar diciendo: «Detente, aún estás a tiempo. Ese camino es muerte disfrazada. Ese placer es una trampa. Ese acuerdo, una puerta al infierno. No todos los sueños incómodos son del enemigo. A veces es Dios mismo hablándote con fuerza porque el día siguiente podrías caer. Y Él no quiere eso para ti». Abimelech se despertó con el alma estremecida y obedeció. Devolvió a Sara, honró al profeta y evitó una maldición que habría caído sobre su casa sin saberlo. ¿Te imaginas lo que habría pasado si ignoraba el sueño? ¿Si pensaba que solo fue una pesadilla sin sentido? ¿Si decidía seguir con su plan? La respuesta es muerte, porque así se lo dijo Dios: «Muerto eres». Ahora mírate a ti mismo. ¿Estás en alguna decisión que parece correcta, pero sientes que Dios te ha estado inquietando en sueños? ¿Has tenido advertencias nocturnas que no sabes interpretar, pero que te dejan intranquilo? No las ignores. No sigas como si nada. Dios puede estar hablándote para evitarte una ruina espiritual o moral. Y aquí hay otra enseñanza poderosa. Aun cuando otros te engañen, como Abraham engañó a Abimelech, Dios sigue siendo justo y habla a tu espíritu si estás caminando con integridad. Eso significa que tu relación personal con Dios es más poderosa que cualquier error ajeno. Este tipo de sueño es una alarma espiritual, una barrera de fuego entre tú y el pecado. Un gesto de amor tan profundo que, en lugar de dejarte caer, Dios desciende hasta tu subconsciente para alertarte. Y cuando Él lo hace, solo hay una respuesta correcta: obediencia inmediata. ¿Has tenido sueños que parecían ser advertencias? Imágenes que te perseguían y te hacían pensar 2 veces antes de actuar. Visiones nocturnas que no encajaban con nada, pero que ahora, al recordar esta historia, te hacen sentido. Entonces agradece. Y si ya lo hizo, escucha, porque el próximo paso podría ser un abismo, y su voz, en el silencio de la noche, puede salvarte. Hay momentos en los que obedecer a Dios no es lógico, en los que su voluntad se presenta como un misterio inexplicable.
Y tú, con tu limitada razón humana, no sabes si estás loco, o si en verdad estás siendo llamado a caminar sobre el agua. Así fue la experiencia de José, el esposo de María. José era un hombre justo, prometido en matrimonio a una joven pura y piadosa, y de pronto un escándalo. María aparece embarazada, y no por él. Piensa por un instante cómo se sintió, confundido, traicionado, roto por dentro, y aún así, con dignidad y misericordia, decide dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza. Un corazón noble, pero humano. Sin embargo, antes de que lo hiciera, Dios intervino en un sueño. Una vez más, el cielo toca la tierra mientras un hombre duerme, y en ese lugar, sagrado, donde la lógica humana se apaga y el espíritu se activa, Dios habla. El ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué mensaje tan contradictorio para el razonamiento humano! ¿Cómo aceptar eso? ¿Cómo creer que la mujer embarazada con la que estás comprometido no ha sido infiel, sino elegida por Dios? Pero José despierta y obedece, sin garantías, sin comprender del todo, sin saber que ese acto de fe lo convertiría en el custodio del Hijo de Dios. Y es que a veces lo único que tienes es una palabra divina que te llega en un sueño y tu decisión de obedecerla marca la historia del mundo. José no solo recibió una instrucción, recibió un llamado a confiar en lo imposible, a criar al Salvador del mundo sin haberlo engendrado, a creer en un milagro que nadie más creería. Y todo comenzó con un sueño. Aquí hay una lección poderosísima. Dios no solo usa los sueños para advertirte del peligro, también los usa para asignarte un propósito mayor que tu entendimiento, para invitarte a una obediencia ciega, sí, pero una obediencia que abre los cielos. ¿Cuántas veces Dios ha depositado en ti sueños, literal o espiritualmente, que no tienen sentido para los demás? ¿Cuántas veces has sentido que Él te llama a hacer algo que nadie aplaude, que pocos comprenden, que incluso tú dudas? Ahí es donde la fe nace. No en el aplauso de los hombres, sino en la voz secreta de Dios hablándote mientras duermes. Y hay algo más. El sueño de José lo conectó con su identidad. El ángel lo llama José, hijo de David, una frase que no era casual. Le recuerda su linaje real. Le recuerda que no es cualquier hombre. Es un descendiente del rey David, con un papel crucial en la historia de la redención. ¿No es así como Dios también te habla en sueños? Recordándote quién eres, aunque tú lo hayas olvidado. Revelándote que hay una herencia espiritual sobre tu vida que no has descubierto por completo. Quizás has soñado con hijos que aún no tienes, con una familia restaurada que parece imposible, con una tarea en el reino de Dios que no entiendes, pero que no puedes sacar de tu mente. Dios está plantando visión en ti, aunque hoy no veas cómo, aunque tengas miedo, aunque te parezca ilógico. La obediencia de José no solo salvó su relación con María, le permitió ser parte directa del plan eterno de Dios. Y si ese sueño extraño que no puedes olvidar fuera tu llamada a ser parte de algo eterno, y si tu sí en lo oculto cambiara tu destino y el de muchos más, después de este primer sueño, José recibiría más sueños, cada uno guiando su camino en momentos de crisis. Pero todo comenzó con uno solo, un sueño que pidió fe en medio de la duda, valor en medio del escándalo y obediencia absoluta. Así también puede comenzar tu transformación. Un solo sueño, una sola palabra, una decisión de creerle a Dios antes que a tu lógica. ¿Estás dispuesto a obedecer un sueño que no entiendes? ¿Estás dispuesto a seguir una instrucción divina aunque nadie la comprenda? A veces, la única forma de salvarte de la trampa del enemigo es que Dios te dé un sueño,
Un mensaje silencioso y personal que te diga, no vayas por ese camino. Así ocurrió con los sabios de Oriente. Estos hombres no eran judíos, no eran parte del pueblo escogido. Eran buscadores, estudiosos, astrólogos posiblemente, personas que examinaban los cielos esperando señales. Y un día vieron una estrella, una señal celestial, una manifestación que les indicaba: ha nacido el rey de los judíos. Dejaron todo y emprendieron un viaje largo, incierto, misterioso, pero guiado por una estrella que los conducía al Mesías. Al llegar a Jerusalén, preguntaron por el rey recién nacido, y eso encendió el corazón oscuro de Herodes. Herodes se sintió amenazado, y con engaño les pidió que, una vez encontraran al niño, le informaran para que él también pudiera adorarlo. Pero no era adoración lo que él planeaba, era asesinato. Los sabios, sin saberlo, estaban llevando información al enemigo. Estaban a punto de convertirse en cómplices sin querer. Pero entonces sucedió lo sobrenatural. Dios les habló en un sueño. El texto dice: pero siendo avisados por revelación, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí hay una joya escondida. Regresaron por otro camino. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no sigas por ahí, ve por otro camino? Y no lo dice, en medio del caos. No lo grita, no lo impone, lo susurra, en la quietud de tu alma, en la oscuridad de la noche, en un sueño. Dios cuida de ti incluso cuando tú no sabes el peligro que te acecha. Te protege de planes oscuros, te redirige sutilmente y lo hace muchas veces cuando estás dormido, porque en el silencio del sueño no puedes debatirle, no puedes interrumpirle, no puedes resistirte. Este sueño a los sabios nos enseña varias cosas profundas. Primero, que Dios puede hablar incluso a personas que no son del pueblo religioso, si sus corazones están sinceramente buscando la verdad. Segundo, que los sueños pueden ser una vía de escape divina, un desvío que cambia tu ruta para salvar tu vida. Y tercero, que obedecer ese sueño, aunque no lo entiendas por completo, es vital para cumplir el propósito sin caer en las redes del enemigo. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que Dios te decía que no volvieras a ciertos lugares, que no hablaras con ciertas personas, que no caminaras por el mismo camino? Quizás fue una intuición, una sensación o un sueño, y tú lo ignoraste, o lo obedeciste y fuiste librado. El Espíritu Santo muchas veces usará los sueños no para revelar un futuro glorioso, sino para advertirte del peligro inminente, para mostrarte que no todo lo que brilla es de Dios, que hay caminos que parecen correctos, pero su fin es muerte, y que solo si estás atento a su voz, incluso dormido, sabrás cuándo tomar otro camino. Pero hay algo aún más profundo. Los sabios llegaron a Jesús porque una estrella los guió, pero se fueron seguros porque un sueño los desvió. Es decir, Dios no solo guía tu llegada a Él, también cuida tu salida. Muchos llegan al encuentro con Cristo, reciben revelación, adoran, entregan sus tesoros, pero no todos saben cómo regresar a casa por el camino que Dios les muestra. Algunos vuelven a los errores del pasado, a las mismas relaciones tóxicas, a los mismos hábitos destructivos. Pero Dios está diciendo, vuelve por otro camino. Yo tengo una ruta diferente para ti. ¿Estás dispuesto a cambiar tu ruta después de encontrarte con Jesús? ¿Estás dispuesto a obedecer sueños que tal vez no entiendas, pero que vienen de un Dios que ve lo que tú no ves? Porque la revelación no solo está en lo que sueñas, está en cómo respondes a lo que Dios te muestra. Hay sueños que no solo cambian tu vida, cambian la historia.
no son susurros personales, son trompetas proféticas. Dios no solo te habla a ti, sino a través de ti. Así eran los sueños de Daniel, un joven hebreo exiliado en Babilonia, un muchacho arrancado de su tierra, de su cultura, de su templo, y llevado a una nación pagana, rodeado de ídolos, manipulaciones, políticas y pruebas de fuego. Sin embargo, incluso allí, Dios lo escogió para hablar a reyes y revelar lo que estaba oculto. La primera gran manifestación sucede cuando el rey Nabucodonosor sueña un sueño aterrador. Una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro, y una piedra que sin intervención humana golpea la estatua y la deshace. El rey despierta perturbado, y nadie puede interpretar el sueño, ni los sabios, ni los magos, ni los astrólogos. Entonces entra Daniel, un joven lleno del Espíritu de Dios, y antes de presentarse ante el rey, ora con sus amigos, y Dios le revela en visión nocturna el mismo sueño y su interpretación. Aquí hay un principio clave. Dios revela a quienes buscan en intimidad lo que está sellado para el mundo, y muchas veces lo revela en sueños. Daniel se presenta ante el rey, y no solo le dice lo que soñó, sino lo que significa. Cada parte de la estatua representa un imperio. El oro, Babilonia; la plata, Medo-Persia; el bronce, Grecia; el hierro, Roma; y la piedra, el reino eterno de Dios que destruirá todos los reinos humanos. Daniel no solo interpreta sueños, interpreta los tiempos, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando el Señor te habla en sueños, a veces no se trata solo de ti. Se trata de tu generación, de advertencias para tu ciudad, tu nación, tu familia, tu entorno. Dios está buscando personas que no solo escuchen, sino que entiendan lo que oyen. Más adelante, en el capítulo 7, Daniel sueña con 4 grandes bestias, cada una representando un imperio. Un sueño lleno de símbolos, imágenes fuertes y mensajes crípticos. Y aunque Daniel era el soñador, dice la Escritura que se turbó su espíritu. Es decir, incluso los sueños de Dios, porque lo divino es tan grande, tan inmenso, tan fuera de tus capacidades, que al tocarte te sacude. Daniel buscó interpretar lo que soñó, y se le dio entendimiento. Pero no todo le fue revelado de inmediato. Muchas cosas quedaron selladas, porque los sueños de Dios no solo te informan, te forman, te moldean, te entrenan en humildad y dependencia. El Señor puede darte un sueño sobre el futuro, sobre lo que viene, sobre lo que Él está preparando. Pero no lo hace para que presumas de espiritual, lo hace para que intercedas, para que te prepares, para que despiertes a otros. Daniel fue elevado a los lugares más altos del gobierno, no por su fuerza, no por su riqueza, sino por su intimidad con el cielo, por su capacidad de interpretar sueños. En otras palabras, en medio de una cultura pagana, Dios usó los sueños para posicionar a su siervo y tener influencia sobre naciones enteras. ¿Y tú? ¿Has tenido sueños tan intensos que sentías que venían de otra dimensión? ¿Has recibido revelaciones que no sabes cómo interpretar? Ora, clama por sabiduría. Dios no solo habla, también explica. Él no es un Dios de confusión, es un Dios de misterio, pero también de revelación. La historia de Daniel nos muestra que los sueños no son para entretener, son para preparar, para advertir, para llamar al arrepentimiento y para alinearte con el plan eterno de Dios. Quizás tus sueños no tengan estatuas ni bestias, pero si vienen de Dios, tienen peso eterno. No los ignores, no los minimices, no los olvides, anótalos, búscalos, discierne y sobre todo, obedece,
porque puede que en ellos esté la llave del destino que Dios ha preparado para ti y para los que te rodean. Has llegado hasta aquí. Eso ya te convierte en alguien diferente. Muy pocos llegan al final. La mayoría se queda en la superficie. Pero tú has decidido caminar más allá. Te has quedado hasta este punto, no por casualidad, sino porque Dios te ha traído aquí para revelarte algo profundo sobre tu propósito, tus sueños y su voz, hablándote incluso mientras duermes. Eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando. Dice que no estás conforme con una vida vacía de sentido. Dice que dentro de ti arde una llama que no se ha apagado y que todavía sueña con ver los cielos abiertos sobre tu vida. Hoy descubriste algo más que conocimiento. Descubriste un lenguaje divino, uno que no se habla con palabras, sino con visiones, con símbolos, con silencios nocturnos que estremecen el alma, el lenguaje de Dios cuando el mundo duerme. Por eso, quiero que comentes ahora mismo la siguiente frase en los comentarios. He entendido que mis sueños son llamados del cielo y no los volveré a ignorar. Esa frase será tu declaración pública, tu testimonio silencioso ante el mundo digital de que Dios te habló hoy. Y cuando yo la lea, sabré quiénes son los verdaderos buscadores, los que no se conforman, los que llegaron hasta el final no solo por curiosidad, sino por hambre de lo eterno. Comenta esa frase para que otros también la lean y digan, yo también quiero que Dios me hable así. Ahora quiero pedirte algo más. Si este video te tocó el corazón, compártelo. Envíalo a ese amigo que no sabe interpretar lo que sueña. A esa hermana que siente que Dios le quiere decir algo, pero no sabe cómo escucharlo. Tú puedes ser el puente que Dios use para hablarle a alguien más. Tú puedes ser el mensajero, y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Mira, te lo diré con amor, pero con verdad. Si has recibido algo valioso aquí y no te suscribes, te estás perdiendo la oportunidad de ser parte de una comunidad donde la voz de Dios sigue hablando cada semana. Aquí no vienes solo a consumir contenido, vienes a crecer, a sanar, a recibir dirección y a caminar en propósito. Así que no te quedes como espectador. Forma parte. Cada vez que das me gusta, cada vez que comentas, cada vez que te suscribes, estás empujando este mensaje más lejos. Estás diciéndole a YouTube, esto no es entretenimiento, esto es alimento para el alma, esto tiene que llegar a más personas. Y lo hace. Muchos no tienen iglesia, muchos están solos, sin pastor, sin guía, y este canal se convierte en su espacio de comunión. Tú puedes ser parte de esa misión. Ahora, mira a tu vida por un momento. ¿Cuántos sueños ignoraste? ¿Cuántas noches sentiste que algo quería hablarte y lo descartaste como solo un pensamiento raro? ¿Cuántas veces Dios susurró mientras dormías y tú no escuchaste? Hoy eso cambia. Hoy sabes que Dios sí habla. Hoy sabes que tus sueños pueden ser su voz. Y eso no es poca cosa. Te has alimentado, has aprendido. Y ahora es momento de quedarte en silencio. Deja que la música que estás oyendo te acompañe unos minutos más. No cierres este video. No te distraigas. Solo quédate ahí. Cierra los ojos y dale gracias al Señor por haberte hablado hoy. Alábalo con tus palabras. Dile que estás listo para soñar con Él. Dile que no quieres dormir más sin escuchar su voz. Quédate ahí unos minutos, sin hacer nada más, sin correr, sin mirar el celular, solo tú y Dios, porque puede que este silencio sea el inicio del próximo sueño que transformará tu destino. Nos vemos en el siguiente video, y recuerda, tus sueños no mienten, tus sueños no son locura, tus sueños pueden ser la voz de Dios.